Le presentamos A través de la Biblia. Llegamos ahora al capítulo 21 y continuamos con el apóstol Pablo en su regreso de su tercer viaje misionero. Usted recordará que el apóstol Pablo hizo 3 viajes y su regreso es como una maravillosa marcha de victoria que él tiene cuando entra en la ciudad de Jerusalén. Pero mientras él iba por el camino, recibe algunas advertencias. Después pudimos notar allá en el capítulo 20 el amable encuentro que el apóstol Pablo tuvo con los hermanos de la iglesia en Éfeso. La congregación allí lo amaba y el apóstol Pablo también amaba a esos hermanos. Sin embargo, les advirtió que de ellos saldrían lobos vestidos de ovejas que harían que algunos se separaran de la palabra de Dios. Y amigo oyente, eso también sucede en nuestros días. Ahora Pablo continúa, y si usted tiene nuestras notas, podrá encontrar un mapa donde se indica la trayectoria del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Si usted pone el mapa enfrente suyo, podrá ver que sale de Éfeso y baja a Mileto. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 21 de los Hechos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Como usted ve, toma un barco en Mileto, bajó a la costa sur de Asia Menor, Pátara, y cambió de embarcación allí. Llega a Tiro, en la costa de Israel, en realidad la tierra que se conoce hoy como Fenicia, la antigua Fenicia que viene a ser hoy el Líbano. Y notemos lo que dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 21 de los Hechos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Nos gusta mucho la manera en que el apóstol Pablo se expresa aquí. Creemos que los traductores de la versión autorizada han captado algo que las traducciones modernas han pasado por alto. Por ejemplo, cuando dice, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, simplemente significa que mientras ellos navegaban hacia Tiro, Chipre se veía a la distancia. Y ellos no querían desembarcar allí. El apóstol Pablo ya había estado allí anteriormente. Lo único que significa, pues, es que cuando pasaban por esa parte, pudieron ver la isla de Chipre allá en la distancia en el lado izquierdo. Y continuaron sin parar allí y siguieron a lo que era en ese entonces Siria. Llegaron a la ciudad de Tiro, que era y había sido desde tiempos antiguos un gran centro comercial. Notemos ahora lo que dice el versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, como dijimos antes, hay quienes creen que Pablo cometió un error en ir a Jerusalén y usan este versículo diciendo que estos hermanos hablaron aquí al apóstol Pablo por el Espíritu. Ahora, si lo entendemos correctamente, veremos que el Espíritu no se está contradiciendo a sí mismo, sino que está diciendo otra vez lo mismo que dijo antes, que Pablo no debería ir a Jerusalén a menos que estuviera preparado para hacer el sacrificio. Y Pablo continúa diciendo que está dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Creemos que debe ser interpretado de esa manera. Oyente amigo, el apóstol Pablo no se salió de la voluntad de Dios cuando subió a Jerusalén. En primer lugar, él tenía una razón sentimental para ir a Jerusalén. Tenía una ofrenda y la quería llevar a la iglesia en Jerusalén con sus propias manos, porque esas manos habían hecho daño a esa iglesia y eran en parte responsables de que esa iglesia hubiera llegado a tal pobreza. Por eso era que el apóstol Pablo quería ir a Jerusalén. Hay buenas razones para creer que el apóstol Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios, porque cuando la iglesia de Filipo supo que el apóstol Pablo estaba en prisión en Roma, recordará usted, amigo oyente, que ellos lo visitaron para expresarle su amor y decirle que ellos sentían dolor por su situación. Recordará usted también que Pablo dijo allá en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio». Pablo, amigo oyente, no se salió de la voluntad de Dios y lo que sucedió no se opuso al Evangelio. Recordemos que cuando el Señor Jesús le habló a Ananías que fuera a hablar con Pablo, quien se había convertido, le dijo, «Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes». Bueno, hasta este momento no hemos visto en nuestros estudios al apóstol Pablo ante reyes, pero después estudiaremos los capítulos en los cuales él aparece ante ellos. Pablo tuvo la oportunidad de hablar con el rey Agripa. Luego veremos que estará en Roma también, probablemente en presencia de Nerón, y llegará hasta aquellos que están en la misma casa de César. El apóstol Pablo hace referencia de esto cuando escribe su epístola a los Filipenses desde su prisión en Roma. Con toda esta información, pues,
que hemos obtenido, le sería muy difícil a cualquier persona decir que el apóstol Pablo estuvo fuera de la voluntad de Dios. Como lo hemos mencionado, él escribió en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 7 diciendo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Y esto lo dice cuando estaba cerca a su muerte. No creemos pues que el apóstol Pablo pudiera decir eso si tuviera que decir como quizá alguno de nosotros diría: «Por un tiempo me alejé de los caminos del Señor». Ahora yo estoy seguro que alguna vez en mi vida me salí de la voluntad de Dios, y quizá más de una vez. Pero amigo oyente, creemos que el Señor tiene cierta forma de compensar nuestra deficiencia, porque nosotros no lo hacemos a propósito, y decimos que lo hacemos convencidos de que es lo mejor. Pero en el caso de Pablo, creemos que si él puede decir que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que ha guardado la fe, es porque no está fuera de la voluntad de Dios. Hemos pasado un poquito de tiempo en este asunto porque creemos que se presta a cierta controversia. Y vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, quiera Dios bendecirle ricamente. Continuamos estudiando hoy el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles. Continuemos hoy entonces con el versículo 5 de este capítulo 21 de los Hechos. Y dice: «Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos». Creemos que este versículo dice otra de las cosas maravillosas que el apóstol Pablo hizo. Y a propósito, sería interesante ponernos a pensar un poco en la posición en que debemos estar al orar. Dice aquí: puestos de rodillas en la playa, oramos. Ahora, no vamos a contender por una manera específica ni una posición única al orar. Continuemos pues con los versículos 6 y 7 de este capítulo 21 de Hechos. «Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día». Nos podríamos preguntar: ¿por qué Pablo se quedó solamente un día allí? Pero, amigo oyente, es hermoso leer y notar la maravillosa bienvenida y la atención que le dieron al apóstol Pablo y el número de creyentes que había en ese tiempo. Sinceramente creemos que había millones de creyentes en el Imperio Romano en los últimos años del siglo I. Leamos ahora el versículo 8. «Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él». Si usted sigue la trayectoria en el mapa que está en nuestras notas, o en el que encuentra en su Biblia, podrá darse cuenta que el apóstol Pablo sigue bajando por la costa de un lugar a otro. Fue un ministerio muy hermoso, con la maravillosa oportunidad de encontrar numerosos creyentes por el camino. El apóstol Pablo, pues, sigue hacia el sur y vemos que llega a Cesarea. Y dice la última parte del versículo 8 de este capítulo 21 de los Hechos: «Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él». Ahora, en esta parte, cuando dice que Felipe era un evangelista, quiere decir que era un maestro. Ahora, el versículo 9 dice: «Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban». En la iglesia primitiva existía el don de la profecía. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Amigo oyente, podemos notar que la mujer ocupaba un lugar importante dentro de la iglesia. Ahora los versículos 10 y 11 dicen: «Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles». El Espíritu Santo no le está diciendo a Pablo que no debería ir a Jerusalén. Lo que el Espíritu Santo le dice al apóstol es la realidad con la que va a enfrentarse y le pregunta si es que está listo a soportarlo. Es como si Dios dijera: no quiero que vayas y después digas que no sabías lo que iba a pasar. Dios le dice al apóstol Pablo en esta parte: quiero que sepas exactamente lo que va a suceder contigo. Y vemos entonces que Pablo, aún sabiendo lo que pasaría, está completamente decidido a ir. A propósito, él ya lo sabía desde antes y lo pudimos notar allá en el capítulo 20.
Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 21 de los Hechos ahora. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo de Dios le dice, lo que sucederá contigo es que serás atado y entregado en manos de los gentiles. Y Pablo responde, estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino aún hasta morir. Pero ustedes me están quebrantando el corazón. Notemos qué cariño le tienen estos creyentes al apóstol Pablo. ¿Cómo le amaban? Y el versículo 14 nos dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Vemos pues que el apóstol Pablo estaba dentro de la voluntad del Señor, y se hizo la voluntad del Señor. Continuemos ahora con los versículos 15 al 17 de este capítulo 21 de los Hechos. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén, la iglesia local lo recibió con mucha alegría. Prosigamos ahora con el versículo 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¡Qué bienvenida más gloriosa recibió el apóstol Pablo! Ya por ese entonces él había estado en el ministerio por largo tiempo, y llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Avancemos con los versículos 19 al 21 de este capítulo 21 de los Hechos. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. En realidad, habían cambiado un poco las cosas. Pablo no estaba diciendo lo que ellos decían que él hacía. Veamos algo que nos parece muy interesante. Debemos reconocer que cuando Pablo fue allá, él estaba dentro de la voluntad de Dios. Ellos lo recibieron muy alegremente. Contaron a Pablo que millares de judíos habían creído. Debemos reconocer que hay personas que dicen que la gracia de Dios no forzó a los gentiles a guardar la ley mosaica, pero parece que ellos olvidan que es esa misma gracia la que permite a los judíos que continúen en sus principios si es que ellos creen que es la voluntad del Señor. Recordemos que Pedro no había comido nada en contra de la ley mosaica hasta cuando visitó a Pablo en Antioquía. Los creyentes judíos aborrecían el comer cualquier cosa que hubiese sido sacrificada a los ídolos. Pablo dijo claramente que la carne no es la que alaba al Señor, y por consiguiente uno puede comer o abstenerse de comer. Fue el apóstol Pablo quien escribió allá en su primera carta a los Corintios capítulo 7, versículos 17 y 18, diciendo, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Es decir que, si creció con ciertas costumbres, permítanle seguir con ellas. Más adelante, en el capítulo 9 de la misma primera carta a los Corintios, versículos 19 al 23, Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No critiquemos, pues, amigo oyente, al apóstol Pablo por lo que él hace aquí.
Continuemos leyendo los versículos 22 al 25 de este capítulo 21 de los Hechos. Continúan hablando los ancianos y le dicen a Pablo: «¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación». Lo que ellos le están diciendo a Pablo es: «Pablo, aquí estás en Jerusalén, donde hay millares de creyentes, pero todavía siguen estas ordenanzas. Ninguno es incircunciso, tú no puedes cambiar esta situación, tú eres judío, y ahora quieres ganar a estos judíos». Y Pablo les responde que él ciertamente quiere hacerlo, y por eso él actúa como judío. Esa promesa que él hace a Dios no se encuentra en la palabra de Dios, es decir, nunca fue parte de la ley, fue algo que ellos añadieron. Amigo oyente, usted no tiene que prometerle a Dios cumplir con un voto o hacer una promesa solemne, pero si usted quiere hacerlo, bien puede. Si quiere rasurarse la cabeza, bueno, eso es cosa suya. Y francamente, si quiere dejarse crecer el cabello, bueno, eso también es decisión enteramente suya. Al Señor no le interesa ver solamente cómo usted luce, porque como creyente usted tiene libertad de hacerlo por medio de la gracia de Dios. Pero lo que realmente cuenta es entender que somos salvos solo por medio de la gracia infinita de Dios. En resumen, amigo oyente, tenemos pues que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén e informó muchas cosas a la iglesia, aunque su costumbre era informar a la iglesia de Antioquía porque ellos fueron los que le enviaron originalmente. Pero vemos que vino a la iglesia en Jerusalén para traer una ofrenda. Ahora, cuando Pablo llega, los hermanos de esa congregación no solamente escuchan lo que él informa, sino que se regocijan por la manera en que Dios ha salvado a los gentiles. Pero al mismo tiempo le dicen: «Pablo, mira los miles de judíos aquí que están confiando en Cristo. Mira que hay muchos que han aceptado a Cristo. No queremos que haya una división entre los judíos y los gentiles en la iglesia. Queremos que sean uno en la iglesia. Ahora sabemos que tú eres judío y por consiguiente creemos que no te haría ningún daño ir con estos 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Ellos se han rasurado la cabeza y van al templo. ¿Harías eso, Pablo?». Y Pablo contesta: «Claro». Recuerde usted que él dijo allá en su primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 20, «Me he hecho a los judíos como judío». Ahora el apóstol Pablo no lo hizo porque fuera una obligación hacerlo, sino porque quería ganar estas almas para Cristo. Pero note usted lo que realmente ocurrió aquí en los versículos 27 y 28 de este capítulo 21 de los Hechos. «Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». Y hubo un tumulto y confusión porque pensaban que Pablo había traído al templo a un hombre llamado Trófimo. Lo podemos ver claramente aquí en el versículo 29. Escuche usted. «Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo». Necesitamos hacer aquí una distinción clara, amigo oyente. Cuando Pablo, que era judío, criado en esa tradición, llegó a Jerusalén, fue al templo. Ahora, Trófimo era efesio y aparentemente uno de los convertidos por el ministerio de Pablo. Trófimo, pues, se encontraba en Jerusalén, pero no tenía motivo alguno para pasar por todo ese ritual, es decir, ir al templo. Aunque si uno está bajo la gracia y uno quiere hacerlo, bien puede. Pero si usted, amigo oyente, no lo quiere hacer, no está obligado a hacerlo. Pablo tomó este voto y se sometió a cierto ayuno. El apóstol Pablo estaba acostumbrado a ayunar porque era judío. Vemos hoy en día que hay cristianos que siguen muchas dietas porque son fanáticos de ellas. Ahora, nunca intentamos decirle a un cristiano que debería involucrarse en este tipo de cosas, es decir, de una manera religiosa. ¿Por qué? Porque una dieta, amigo oyente, no lo encomendará a usted delante de Dios. Pero bajo la gracia,
uno puede o bien someterse a una dieta o no someterse a ella. Eso lo decide usted, amigo oyente. Quizá tenga algo que ver con su salud, con su condición física, pero no tiene nada que ver con su relación con Dios. Pero regresemos pues a nuestro estudio y vemos que en realidad esta gente aquí hizo un gran alboroto. Y hasta incluso intentaron matar a Pablo. Leamos ahora el versículo 30 de este capítulo 21 de los Hechos. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Se fija usted en la amargura de esta gente y el odio que sentían hacia el apóstol Pablo? La razón por la cual lo odiaban era porque enseñaba que no era necesario someterse a la ley mosaica para ser salvo. Ellos, por supuesto, estaban equivocados en este aspecto. Pero si el apóstol Pablo quería seguir practicando alguna de las costumbres que se encuentran en esa ley, no estaba haciendo nada malo. Además, él lo hacía para tratar de ganar a algunos judíos. Aparentemente no se logró el propósito que él tenía en mente, pero creemos que se logró el propósito que Dios tenía. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 21 de los Hechos. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. En otras palabras, pudieron haber matado al apóstol Pablo si este capitán o tribuno, como dice aquí, no hubiera intervenido a su favor. Ahora el versículo 33 continúa diciendo, entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Ahora el tribuno no conocía al apóstol Pablo. En realidad, en este versículo vemos que el tribuno cree que Pablo ha cometido algún delito porque ordena que le pongan cadenas. Leamos ahora el versículo 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora, cuando el tribuno no pudo saber, no pudo entender de qué se le acusaba, decidió entonces llevarse a Pablo a la fortaleza. Y vemos aquí en los versículos 35 al 37, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, «¡Muera!». Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, «¿Se me permite decirte algo?». Y él dijo, «¿Sabes griego?». Aquí vemos que el tribuno se sorprende grandemente. Él tiene en su presencia a un hombre a quien él cree un criminal común y corriente, quien habla griego perfectamente, idioma que el tribuno entendía porque era un emisario extranjero. En realidad el tribuno no sabía quién era Pablo. Y vemos entonces en el versículo 38 que el tribuno le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Ese era alguien que en aquel día era jefe de una pandilla y había protestado y levantado una sedición, sacando esta pandilla al desierto. Pero veamos lo que contesta Pablo aquí en el versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Notemos que el apóstol Pablo no solamente habla en griego, sino que dice que es judío. Y al identificarse el tribuno le dice entonces, sí, claro, no sabía quién eras, puedes hablar al pueblo. Y entonces en el versículo 40 leemos, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Vemos aquí que en su defensa, él tiene un mensaje para el pueblo que estaba alborotado. Pablo comparte cómo fue su encuentro con el Señor Jesucristo y las experiencias que él tuvo después, experiencias que lo condujeron a Jerusalén. Después, él apela a su ciudadanía romana para librarse de los tremendos azotes que recibían los prisioneros.